Nuevamente nos encontramos reunidos en torno al Señor Jesucristo. Él es el centro de nuestra reunión. Es como una asamblea a la vez virtual y real. Virtual porque no estamos en el mismo lugar. Real porque nosotros somos miembros vivos de su iglesia y en nuestra realidad corporal estamos en su presencia. Hoy vamos a celebrar la Eucaristía pidiendo particularmente por los laicos. Ayer los laicos tuvieron la iniciativa de enviarnos a los sacerdotes de la diócesis un mensaje de fraternidad, de hacernos sentir lo cerca que están de nosotros y lo agradecidos que están con nosotros. Yo me acuerdo que le decía a una de esas personas que nosotros estamos mucho más agradecidos con ellos. Y entonces me decía, no, nosotros no tenemos con qué pagarles. Y les dije, sí, nos han pagado con su amistad, con su cariño, con su afecto. Y ese pago ha sido tan grande que nosotros no tenemos para dar el vuelto. Estamos en una comunidad en la que el Señor nos puso para convertirnos en hermanos los unos de los otros. Esta comunidad no se repliega sobre sí misma, no se enrosca sobre sí, más bien se abre. Y ahora al celebrar la Eucaristía nosotros nos sentimos prójimos de toda la humanidad. Nos sentimos cercanos a los que celebran, a los que luchan, a los que sufren, a los que lloran y a los que triunfan. Le damos gracias a Dios junto con todos los que tienen que dar gracias por las bendiciones que han recibido, por las alegrías que han encontrado, por los triunfos que están celebrando, por la vida, en una palabra. Nos unimos de manera particular a los que le agradecen a Dios la concepción de un hijo, el nacimiento de uno de sus hijos, el cumpleaños de alguien de la familia, de la parentela o de las amistades, la recuperación de un enfermo, el logro obtenido por un grado, por cualquier otra situación en la que sienten necesidad de expresar su gratitud a Dios porque van creciendo, porque van caminando. También nos unimos a los que se esmeran y se esfuerzan por lograr que esta sociedad sea un intercambio de servicios que nos haga más solidarios, más unidos, más hermanos. Le damos gracias a Dios por los trabajadores del campo y de la ciudad, por los que muchas veces tienen que poner en riesgo su propia seguridad para poderle prestar servicio a los demás, particularmente por aquellos que con honestidad, con honradez, con pulcritud y transparencia se dedican a realizar actividades que lógicamente les producen beneficio a ellos, pero que también les producen beneficio a los demás miembros de la sociedad, sin aprovecharse de nadie, con justicia, con rectitud. Le damos gracias a Dios por aquellos que esperan que en medio de sus sufrimientos, de sus padecimientos por la enfermedad o por cualquier otra circunstancia, no pierden la esperanza y siguen esforzándose
dando lo mejor de sí mismos y al mismo tiempo esperando de Dios lo mejor de Él. Damos gracias por nuestros hermanos difuntos, los que una vez compartieron la vida con nosotros y ahora comparten definitivamente la vida con Dios. Mientras vivieron con nosotros, nos dieron motivos para sentirnos amados, agradecidos y alegres. Ahora, a medida que el tiempo pasa, su recuerdo sigue siendo grato, sigue siendo inspirador, sigue prodigándonos alegría, dándonos ilusión y esperanza. Bendecimos a Dios por todo eso y nos unimos a toda la humanidad. Incluso pensamos en los que se sienten más excluidos y más olvidados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de parte de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes. Agradecidos con Dios por su amor inmenso, acojámonos a ese amor y pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre Santo, que mandaste al mundo la fuerza del Evangelio como levadura, concede a tus fieles, a quienes enviaste a vivir en medio del mundo y de las ocupaciones seculares, fervor en el espíritu cristiano y la gracia de instaurar continuamente tu reino por medio de la gestión de los asuntos temporales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó a Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió fuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derruido tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo, y me buscan para matarme. El Señor dijo: desanda tu camino hacia el desierto de Damasco, y cuando llegues, un rey de Siria a Hazael, rey de Israel, a Jehú, hijo de Nimsi, y profeta sucesor tuyo, a Eliseo, hijo de Safat, de Prado Balién. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Escucharme, Señor, que te llamo. Ten piedad y respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rehaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. Tu rostro buscaré, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Tu rostro buscaré, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes han oído el mandamiento: no cometerás adulterio. Pues yo les digo,
El que mira a una mujer casada deseándola ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el quemadero. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al quemadero. Está mandado el que se divorcie de su mujer que le dé acta de repudio. Pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer, como estábamos celebrando a Bernabé, no pudimos leer el comienzo de estas 6 antítesis que Jesús plantea entre el antiguo régimen de la ley y el nuevo régimen del Espíritu. El régimen de la buena noticia gracias al Espíritu de las bienaventuranzas. Aquí hay una cosa que es importante no perder de vista. Para Jesús, la ley es un mínimo que fue dado antiguamente con el fin de que un pueblo rudo y todavía inculto, incivilizado, pudiera aprender a convivir. En definitiva, el objetivo de la ley es enseñar al hombre a convivir. Pero cuando la persona ya tiene el Espíritu de Dios, la ley le queda sobrando, porque ya no necesita la ley para poder conducirse. Voy a poner un ejemplo para que comprendamos este planteamiento. Cuando en una casa, yo me acuerdo de los tiempos cuando yo era niño, en una casa, cuando había niños muy pequeños, con el fin de evitar que los niños salieran corriendo a la calle y que de pronto los pudiera atropellar un animal o un vehículo, entonces ponían como una especie de reja en la puerta de la casa para que el niño allí se detuviera. Era una forma de ponerle un límite, pero para proteger su vida. Una vez que el niño crecía, ya no había necesidad de esa reja y esa reja se guardaba. Esa reja es la ley. Por ejemplo, ahora que estamos viendo estas contraposiciones que hace Jesús, antiguamente se les dijo, pero yo les digo, estamos justamente comparando dos maneras de vivir y de convivir. Ayer Jesús les decía a los discípulos, ustedes oyeron que se dijo no matarás. Pero no se trata simplemente de abstenerse de atentar contra la vida del otro. De lo que se trata es de promover la convivencia, porque no basta con respetar la vida, hay que buscar la convivencia. Y por eso hay que evitar toda actitud que implique daño en las relaciones humanas. Hasta tal punto de importante es esto, dice Jesús, que esto tiene prelación sobre el culto. Si tú te vas a presentar donde Dios con una ofrenda, pero te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, primero ve y haz la paz con tu hermano y después ven a presentarle tu ofrenda a Dios. O sea,
esta nueva relación con Dios exige de una manera más apremiante la buena relación con el prójimo. O dicho de otro modo, no se puede tener buena relación con Dios sin una buena relación con el prójimo. Hoy nos plantea dos cuestiones referentes al matrimonio, porque hablaba ayer de la vida y de la convivencia. La familia es el núcleo donde se acoge la vida y donde se comienza el aprendizaje para convivir. Lo primero es en relación con el matrimonio. Se presenta el adulterio como una injusticia y el que comete el adulterio como alguien que comete injusticia porque se deja llevar por el deseo. Y aquí tenemos una cosa importante en este cambio. En la medida en que el hombre está sujeto a la ley, es porque necesita la reja, es decir, está en un estado infantil. En la medida en que madura, y esta madurez ya no es cuestión de edad, ni tampoco psicológica, sino que es la madurez espiritual, la madurez que produce el Espíritu Santo. En la medida en que el hombre madura, aprende a amar, aprende a ser libre exteriormente e interiormente. Entonces ya no está disparado por el deseo o por los impulsos, sino que tiene control de sí mismo. Es señor de sí mismo. Y por eso el hombre que está guiado por el Espíritu tiene una conducta diferente al que está guiado por la ley. El que está guiado por la ley está frenado por la reja. El que está guiado por el Espíritu está conducido por el amor. El segundo ejemplo se refiere al repudio. La traducción aquí trata de hacerlo un poquito comprensible para nosotros y habla de divorcio, pero el término divorcio no existe en el Evangelio porque en aquella época no se daba divorcio. Divorcio es cuando los dos se ponen de acuerdo para separarse. En aquella época no era así. La mujer no tenía voluntad propia. Y entonces de lo que se trataba era de que ella era una propiedad del varón y el varón la despedía cuando no encontraba agrado en ella. Esta es otra injusticia. Es la injusticia de disponer de un ser humano al antojo propio como si fuera un objeto. Y por supuesto que eso no lo hace quien está guiado por el Espíritu. La ley permitía eso, pero el que está guiado por el Espíritu de Dios no hará jamás eso. Yo recuerdo algo que me ocurrió en una oportunidad confesando a una señora que le pregunté, ¿usted ha hecho tal cosa? Y me contestó, no, padre, yo eso no me lo permito a mí misma. Eso es la libertad, es poner uno su propio control, eso se llama autonomía, es decir, la propia ley, yo me impongo esto a mí mismo, jamás voy a atropellar a otro ser humano. Eso no me lo permito yo. Es eso. En medio de estos dos ejemplos, Jesús hace unas afirmaciones que nosotros necesitamos comprender. Dice, si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo.
Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el quemadero. Aquí hay dos cosas. Lo primero es el ojo derecho. El ojo en la Biblia, en la cultura hebrea, es la expresión de lo que la persona desea, de lo que la persona codicia. Y el ojo derecho se considera el más importante, mucho más para los hebreos, porque ellos leían de izquierda a derecha. Además de que era una sociedad donde en número primaban los diestros, ellos tenían esa característica. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Y eso implicaba que el ojo derecho tenía un gran valor. Quiere decir entonces, si los deseos que tú más acaricias te ponen tropiezo, arráncate esos deseos. Pero eso no es que te los van a arrancar, es que tú vas a tomar la decisión de hacerlo. ¿Por qué? Pensando en darle calidad a la propia vida. Dice, más te vale perder un miembro que ser echado con ambos en el quemadero. El quemadero no es el infierno. El quemadero era un quemadero de basuras que había por fuera de la ciudad de Jerusalén, como lo ha habido en muchos pueblos nuestros antiguamente. Un quemadero de basura, donde los desechos de la ciudad se llevaban y allá eso vivía permanentemente en fuego lento, quemando toda la basura que llevaban allá. Esto lo que significa es que nosotros, si no tenemos dominio de nosotros mismos, si no ejercemos control sobre nuestros deseos, podemos convertir nuestra vida en una basura. Son palabras serias, porque lo que quiere decir Jesús es que cuando nosotros somos señores de nosotros mismos, nuestra vida adquiere calidad. Cuando no, nuestra vida se convierte en una basura. Lo mismo dice, si tu mano derecha te hace caer, córtatela. La mano es la expresión de la actividad de la persona, las acciones que la persona ejecuta. La mano derecha implica las acciones más caras para esa persona, las acciones más queridas, lo que más le gusta hacer. Si lo que más te gusta hacer te pone tropiezo, corta con esas actividades, suspéndelas, porque para ti es más importante darle calidad a tu vida que convertir tu vida en una basura. Y estas dos cosas las refiere a un asunto que aparentemente se trata de la sexualidad. Pero si nosotros nos fijamos bien, aquí hay algo más allá de la pulsión sexual. Es la relación humana. La relación humana que guarda lealtad con el prójimo. No seducir la mujer del prójimo. Y la lealtad humana que al mismo tiempo se vuelve igualdad cuando trata al otro ser humano como igual a mí y no como un objeto. Esto nos hace ver que la sexualidad no es un asunto meramente íntimo. Sí lo es, pero no es solamente eso. La sexualidad también tiene una repercusión social. Y nosotros necesitamos asumir esto
para poder vivir el espíritu de las bienaventuranzas. De lo contrario, vamos a vivir de prohibiciones. No te acuestes con esta, no te acuestes con él. Y entonces eso nos va a hacer sentir reprimidos. Eso no nos permitirá realizarnos como personas. En cambio, si yo por respeto, por amor a la humanidad, por solidaridad con los demás, me abstengo de lo que pueda dañar las relaciones humanas, entonces eso le da calidad a mi vida y yo siento que me estoy realizando, que me hago dueño de mí mismo. Y eso para mí constituye una satisfacción que nadie me la podrá arrebatar. Lo otro sería convertir la propia vida en un desecho, porque uno se convertiría en un problema para los demás y para sí mismo. Lo que vamos viendo con estas contraposiciones que nos pone Jesús es que hemos pasado de un régimen a otro. Ahora, esto no se hace con un chasquido de dedos. Esto es un proceso que hay que ir haciendo. Pero sí es importante que tengamos en cuenta una cosa. Cuando a un cristiano hay que recordarle la ley, es porque está volando bajito. Y recordemos lo que le sucede a los aviones cuando vuelan bajito. El riesgo que tienen de chocarse contra las montañas y caer. Un cristiano no puede estar volando a ras de tierra, porque él no ha sido llamado a ser reptil, no ha sido llamado a reptar, ha sido llamado a volar, a trascender, a irse hasta lo alto. Y esa es la aspiración que anima al que está movido por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros éramos niños, nos comparábamos con los adultos y queríamos crecer. Y decíamos, cuando yo sea grande, tal cosa. Pero una vez que se detuvo el crecimiento físico, parece que se hubieran detenido nuestras aspiraciones de crecimiento humano. Y entonces ya nos sentimos como el deseo de crecer siendo mejores seres humanos, mejores personas, conviviendo mucho mejor con los demás, siendo más tolerantes, más comprensivos, más compasivos. Todavía nos queda un campo muy grande para crecer, pero ya este crecimiento no lo vamos a medir en una pared con 1 metro. Este crecimiento se va a medir en nuestra capacidad de amar, de abrirnos al Espíritu de Dios y de convivir con los demás. Eso es lo que Jesús nos quiere inculcar cuando nosotros compartimos con Él la Eucaristía. Se nos da y nos dice, esto es mi cuerpo, yo lo doy por ustedes, hagan ustedes lo mismo. Es decir, que nosotros aprendamos a convivir con los demás y no simplemente a coexistir con ellos.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y para su santa iglesia. Padre, tú que quisiste salvar el mundo por el sacrificio de tu Hijo, concede a tus servidores, a quienes también en el estado laical sin cesar llamas al apostolado, que por la eficacia de esta ofrenda impregnen el mundo con el Espíritu de Cristo y sean el fermento de su santificación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte. Con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación que nos hizo Jesús de orar como hijos de Dios, oremos ahora con las palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ven y ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ven y danos la paz. Ven y danos la paz. Ven y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Quien me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén.
incomparables, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu amor por mí es grande, tu amor por mí incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu amor por mí. Oremos. Padre, al acoger la plenitud de tu gracia, te pedimos que tus fieles laicos, alimentados con la fuerza del banquete de la Eucaristía, a quienes quisiste comprometidos en las realidades del mundo, sean testigos valientes de la verdad del Evangelio y hagan a tu Iglesia presente y operante siempre en los asuntos temporales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que tengan un feliz día.